En 1964, el mundo no estaba preparado para lo que iba a ver en la gran pantalla. Después de 2 entregas exitosas pero contenidas, el agente 007 regresaba para redefinir para siempre lo que significaba ser un héroe de acción. Hoy vamos a diseccionar Goldfinger, la obra maestra que convirtió a James Bond de un simple espía literario en un fenómeno cultural global. Veremos cómo un villano con una obsesión enfermiza por el oro casi logra el robo del siglo, cómo nació el primer gran gadget de la historia del cine y por qué esta película estableció los tropos, desde las chicas Bond hasta los secuaces memorables, que el cine de espía sigue copiando más de 60 años después. Ponte cómodo, ajusta los retrovisores de tu Aston Martin y prepárate, porque estamos a punto de entrar a la mejor aventura de 007. Comencemos. ¿Por qué estás de smoking, Homero? Como un auto alquilado, hijo, lo uso todo lo que puedo y luego vuela y al buzón de entrega. Para entender la verdadera magnitud de Goldfinger, es necesario viajar mentalmente al año 1964. Hoy en día, damos absolutamente por sentado que James Bond es una franquicia inmortal, una máquina de hacer dinero incombustible y el estándar de oro de las superproducciones de acción. Sin embargo, a finales de 1963, el panorama en los despachos de Hollywood era radicalmente distinto y el futuro del agente secreto pendía de un hilo muy delgado. Las 2 primeras entregas de la saga, Doctor No 1962 y From Russia with Love 1963, habían funcionado sorprendentemente bien en taquilla, superando las expectativas más optimistas de los estudios. A pesar de este éxito financiero inicial, en las altas esferas de United Artists existía un miedo constante y palpable. Consideraban que el fenómeno del agente secreto británico podría ser simplemente una moda pasajera, un destello aislado alimentado por la novedad y por el carisma arrollador de un joven Sean Connery que aún estaba construyendo su leyenda. Veían a Bond como un producto regional de presupuesto modesto que difícilmente podría sostenerse a largo plazo frente a los grandes épicos históricos que dominaban la cartelera en esa década. Los productores Albert Caby Broccoli y Harry Saltzman sabían perfectamente que el margen de error era inexistente. Si querían que la franquicia trascendiera las fronteras del cine de género y se convirtiera en un pilar histórico de la industria cinematográfica, la tercera película no podía ser simplemente una continuación correcta. Tenía que ser un salto cuántico, un auténtico evento cinematográfico de escala global que acaparara todas las portadas de los periódicos. Fue en ese momento crucial cuando decidieron apostar sin red por la adaptación de la novela más ambiciosa de Ian Fleming hasta la fecha. Hasta entonces, las tramas de 007 se habían mantenido en un terreno relativamente realista y contenido: espionaje clásico, organizaciones criminales operando desde las sombras en islas tropicales o en rutas ferroviarias europeas. Pero Goldfinger proponía algo completamente distinto y audaz: enfrentar al agente secreto a una mente criminal operando a plena luz del día, con una audacia y unos recursos económicos descomunales, y cuyo objetivo final no era la dominación política abstracta, sino un golpe puramente capitalista y material: asaltar Fort Knox, la cámara acorazada que custodiaba las reservas de oro de todo Estados Unidos. Llevar semejante locura narrativa a la gran pantalla no iba a ser un camino de rosas. El presupuesto inicial se multiplicó exponencialmente en comparación con las 2 primeras películas, lo que obligó a los productores a arriesgar gran parte de su propio capital y a negociar duramente con el estudio. Además, se tomó una decisión drástica detrás de las cámaras: cambiar al director. Terence Young, quien había establecido la estética elegante y sobria de las 2 primeras entregas, dejó su lugar a Guy Hamilton. Hamilton entendió a la perfección que el cine de los 60 estaba cambiando y que la clave del éxito residía en inyectarle a la película un ritmo mucho más dinámico, un sentido del humor más cínico y una puesta en escena hiperestilizada donde el espectáculo visual primara sobre el drama de espionaje convencional. Con este cambio de timón, se introdujeron elementos que transformarían para siempre las reglas del juego y dictarían la fórmula de lo que hoy conocemos como una película de James Bond. Ya no se trataba únicamente de resolver un misterio de contrainteligencia. Se trataba de construir un universo estético cohesionado que combinara el lujo desmedido, el peligro mortal, la alta tecnología y la vibrante cultura pop de una década que estaba eclosionando a nivel mundial. El rodaje estuvo plagado de tensiones creativas, presiones de tiempo y desafíos técnicos sin precedentes. Por ejemplo, la creación del icónico Aston Martin DB5 y la integración de sus artilugios defensivos y ofensivos generaron debates intensos entre el equipo de producción, que temía que pareciera un truco de magia infantil en lugar de una herramienta de espionaje sofisticada. Afortunadamente, la visión de los cineastas prevaleció, convirtiendo al vehículo en un personaje más de la trama y desatando un fervor comercial instantáneo que revolucionó el mundo del merchandising cinematográfico. Asimismo, la película redefinió la estructura narrativa de los antagonistas. En las entregas anteriores, los villanos solían ser figuras sombrías o subordinados de una organización invisible como Spectre.
En Goldfinger, por primera vez, el villano principal tiene nombre propio, una presencia imponente, excentricidades inolvidables y un plan criminal tan megalómano como fascinante. Auric Goldfinger, interpretado magistralmente por Gert Frobe, estableció el arquetipo del genio criminal cinematográfico, un hombre frío, calculador, obsesionado con la estética de su propia riqueza y flanqueado por secuaces tan memorables y letales como Odd Job, cuyo sombrero de ala de acero se convirtió instantáneamente en una de las imágenes más icónicas y terroríficas del imaginario colectivo. Por si fuera poco, la película consolidó el fenómeno sociológico de las llamadas chicas Bond. La inclusión de Pussy Galore, interpretada por Honor Blackman, supuso un punto de inflexión radical en la representación femenina dentro del cine de acción de la época. Lejos de ser meras damiselas en apuros o figuras decorativas, Pussy Galore era una mujer independiente, líder de su propio escuadrón de aviadoras, dueña absoluta de sus decisiones y capaz de plantar cara al mismísimo James Bond tanto en el plano físico como en el intelectual y dialéctico. Este personaje desafió los convencionalismos morales y sociales de la sociedad británica y estadounidense de mediados de los 60, aportando una tensión sexual y una profundidad narrativa que elevó considerablemente el listón del género. En el plano técnico, la contribución de Goldfinger a la gramática visual del cine de acción moderno es incalculable. La mítica secuencia en la que Bond despierta amarrado a una plancha de oro mientras un láser industrial se aproxima peligrosamente a su ingle no solo es una de las escenas de suspense más perfectamente coreografiadas de la historia del cine, sino que además popularizó un recurso dramático, el villano explicando su plan al héroe y dándole una oportunidad absurda de escapar, que sería homenajeado, parodiado y replicado hasta la saciedad durante las siguientes 6 décadas. La fotografía de Ted Moore, bañada en tonalidades doradas, metálicas y contrastes profundos, junto con la imponente y grandilocuente partitura musical compuesta por John Bassey, que elevó el tema principal interpretado con fuerza desmedida por la inconfundible voz de Shirley Bassey, terminaron de coronar a la producción como una obra de arte total donde cada engranaje funcionaba con una precisión milimétrica. Cuando Goldfinger finalmente se estrenó en los cines en el otoño de 1964, el impacto fue sísmico e inmediato. Las colas para comprar una entrada daban la vuelta a la manzana en ciudades como Londres, Nueva York y París. La crítica especializada, que inicialmente había tratado al cine de espías como un divertimento menor e indigno de análisis profundo, comenzó a rendirse ante la evidencia de que estaban presenciando un fenómeno cultural de proporciones gigantescas. La película recaudó cifras astronómicas que pulverizaron todos los récords históricos de la taquilla mundial, convirtiéndose de la noche a la mañana en el blockbuster definitivo y demostrando que el personaje creado por Ian Fleming no era una moda pasajera, sino el rey indiscutible del entretenimiento moderno. Este triunfo rotundo no solo aseguró la supervivencia económica de la productora y consolidó el estatus de estrella global de Sean Connery, sino que transformó por completo las reglas de la industria cinematográfica internacional. A partir de ese momento, Hollywood comprendió el poder de las franquicias cinematográficas de continuidad, la importancia de la explotación comercial a través de productos derivados y la necesidad de diseñar espectáculos visuales pensados para arrasar en el mercado global. Goldfinger no es simplemente una gran película de James Bond, es el plano arquitectónico sobre el cual se construyó el cine de blockbusters contemporáneo que disfrutamos hoy en día en las salas de cine. Si te está gustando este contenido y quieres saber más del mundo del cine, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir. Continuemos. Si la primera parte de este recorrido nos situó en el borde del abismo financiero y creativo que amenazaba con sepultar al agente 007, antes de consolidarse, esta segunda parte debe sumergirse de lleno en las entrañas de la producción para entender cómo se estructuró la fórmula definitiva del éxito. Porque Goldfinger no triunfó por una mera casualidad del destino o por la inercia de sus predecesoras, fue el resultado de una ingeniería cinematográfica milimétrica, donde cada departamento artístico, técnico y narrativo dio lo mejor de sí para construir un reloj suizo de precisión milimétrica que cambiaría para siempre la historia del séptimo arte. El artífice visual indiscutible de esta transformación fue el legendario director de arte y diseñador de producción Ken Adam. Hasta entonces, los decorados cinematográficos en las películas de espías solían imitar la realidad de una manera más o menos convencional. Adam, en cambio, entendió que el universo de James Bond requería una escala hiperbólica, una mezcla de modernidad brutalista, opulencia arquitectónica y funcionalidad futurista. Para Goldfinger, Adam diseñó la réplica del interior de la cámara acorazada de Fort Knox, un set gigantesco construido en los estudios Pinewood que era tan imponente y detallado que el propio gobierno de Estados Unidos, al ver las imágenes promocionales, llegó a sospechar brevemente si los realizadores habían tenido acceso a planos clasificados de seguridad nacional. Ese nivel de detalle obsesivo convirtió los escenarios en personajes secundarios con una fuerza arrolladora, estableciendo el tono visual que definiría el lujo y el peligro tecnológico durante el resto de la franquicia.
pero un gran contenedor visual y sonoro necesitaba un conflicto a la altura de las circunstancias, y aquí es donde el guión, adaptado por Richard Maybaum y Paul Dehn a partir de la novela de Ian Fleming, introdujo modificaciones cruciales que mejoraron considerablemente el material original. En la novela literaria, el plan de Auric Goldfinger consistía en robar el oro de Fort Knox para quedárselo de manera indefinida. Los cineastas, con un ojo puesto en la lógica cinematográfica y en el impacto comercial, refinaron la jugada criminal. El oro no sería robado para ser acumulado en una cueva secreta, sino que sería irradiado con una bomba sucia de cobalto y oro puro, convirtiendo la Reserva Federal en un territorio altamente radiactivo e inutilizable durante décadas. Este cambio de enfoque elevó exponencialmente las apuestas económicas globales. Al devaluar o inutilizar el oro estadounidense, el valor de las reservas privadas de oro del propio Goldfinger se dispararía de forma astronómica en el mercado negro internacional, colapsando la economía occidental y entregándole el control financiero mundial a una sola organización criminal. Era un plan maquiavélico, perfecto para el cine de gran formato. Para ejecutar este plan, la película introdujo además una galería de personajes secundarios y arquetipos que se convertirían en la piedra angular de cualquier thriller de acción moderno que se precie. El villano Auric Goldfinger, interpretado con una mezcla brillante de jovialidad excéntrica, codicia psicopática y frialdad calculadora por el actor alemán Gerd Frobe, rompió con el molde tradicional del antagonista cinematográfico. Goldfinger no era un genio atormentado y melancólico ni un líder terrorista radical. Era un hombre de negocios obeso, aficionado al golf, amante del lujo y con una fascinación casi religiosa por el metal precioso. Su relación con James Bond se basaba en un duelo intelectual constante, marcado por frases lapidarias que han pasado a la posteridad. ¿Quién puede olvidar el momento en que Bond, atado a la plancha de oro y viendo cómo el láser se acerca peligrosamente a su cuerpo, le pregunta con absoluta sangre fría: ¿es usted de los que hablan mucho, señor Goldfinger, o piensa disparar? Y el villano responde con su célebre sentencia: no, Mr. Bond, espero que muera. Y si el villano principal era memorable, su brazo ejecutor, Odd Hobb, interpretado por el luchador profesional y experto en artes marciales Harold Sakata, redefinió por completo el concepto del secuaz mudo y letal. Odd Hobb no necesitaba pronunciar una sola palabra para infundir respeto y terror en el espectador. Su imponente presencia física, su lealtad ciega hacia Goldfinger y, sobre todo, su icónico bombín negro con un borde de acero afilado capaz de decapitar estatuas de mármol o cortar la cabeza de sus rivales con un giro de muñeca preciso, crearon un antagonista físico insuperable. La batalla final cuerpo a cuerpo entre James Bond y Odd Hobb dentro de la cámara acorazada de Fort Knox, donde 007 tiene que ingeniárselas utilizando la electricidad de una manera desesperada para derrotar a un contrincante físicamente muy superior, sigue siendo considerada por los expertos en cine de acción como una de las coreografías de lucha más tensas, creativas e influyentes de la historia del cine. Asimismo, es imposible analizar el éxito monumental de Goldfinger sin detenernos en la construcción sociológica y estética de sus personajes femeninos, que rompieron moldes y sacudieron los cimientos morales de la época. La introducción de Pussy Galore, encarnada con una mezcla magnética de dureza, independencia y carisma por la actriz británica Honor Blackman, supuso un hito absoluto en la representación de la mujer dentro del cine comercial de los años 60. Pussy Galore no era una damisela indefensa a la espera de ser rescatada por el agente secreto, era la comandante experta de su propio escuadrón aéreo privado, un grupo de mujeres piloto conocidas como el Circo Volador de Pussy Galore, y demostraba desde el primer instante una autoridad y un dominio absoluto sobre su entorno profesional. Cuando Bond intenta utilizar sus habituales técnicas de seducción galante con ella, descubre rápidamente que se encuentra ante una mujer que lo supera tanto en carácter como en determinación física, protagonizando un duelo dialéctico y de voluntades que enriqueció notablemente la dinámica de poder en la pantalla. Por otro lado, la trágica figura de Jill Masterson, interpretada por Shirley Eaton, dejó una huella indeleble en el imaginario colectivo a través de una de las muertes más icónicas, bellas y macabras del celuloide: ser encontrada en la cama completamente cubierta de pintura dorada, habiendo fallecido por asfixia cutánea. Aunque el mito urbano sobre la supuesta muerte real de la actriz durante el rodaje fue desmentido en numerosas ocasiones, la potencia visual de esa escena trascendió la propia película, convirtiéndose en un icono pop instantáneo que ha sido replicado, homenajeado y parodiado en infinidad de series de televisión, videoclips musicales y campañas publicitarias a lo largo de las siguientes décadas. La imagen de la silueta dorada encapsuló a la perfección la esencia estética de la producción, una mezcla calculada de elegancia sofisticada, erotismo desbordante y peligro mortal absoluto. Cuando la película se proyectó por primera vez ante la crítica y el público general en el otoño de 1964, el impacto fue tan desmesurado que desbordó todas las previsiones de la propia distribuidora United Artists.
Las salas de cine de todo el mundo registraron colas kilométricas que daban la vuelta a la manzana durante semanas, y la recaudación en taquilla pulverizó todos los récords históricos conocidos hasta entonces, convirtiéndose en el largometraje más rentable de su época en un tiempo récord. Los críticos especializados, que inicialmente habían contemplado al cine de espías como un entretenimiento menor e indigno de un análisis serio, comenzaron a reconocer que se encontraban ante un fenómeno sociológico de proporciones gigantescas que estaba redefiniendo la cultura popular contemporánea. Este triunfo rotundo e inapelable consolidó de manera definitiva el estatus de estrella global e internacional indiscutible de Sean Connery, quien aportó al personaje de James Bond una mezcla inigualable de elegancia natural, peligro físico, ironía refinada y vulnerabilidad controlada que ningún otro actor posterior ha logrado replicar con la misma naturalidad magnética. Más allá de los números de taquilla y de la consagración de un personaje literario reconvertido en mito cinematográfico, Goldfinger logró algo mucho más importante para la industria del entretenimiento: trazar el plano arquitectónico definitivo sobre el cual se construiría el concepto moderno de la franquicia cinematográfica global. A partir de este momento, los estudios de Hollywood comprendieron que una película ya no era un producto aislado que terminaba con los créditos finales, sino el punto de partida de un universo comercial interconectado, donde el merchandising, la música, la estética visual y la continuidad narrativa jugaban un papel fundamental para garantizar la longevidad y la rentabilidad de una marca a escala planetaria. Es por esta razón que, más de 60 años después de su estreno original en la gran pantalla, Goldfinger sigue siendo estudiada en las escuelas de cine como la obra maestra absoluta del entretenimiento de masas, una clase magistral de cómo construir un mito imperecedero que continúa resonando con la misma fuerza, elegancia y vigencia en el corazón de cada nuevo espectador que se adentra por primera vez en el deslumbrante y peligroso universo de 007. Si te apasiona el cine clásico, las historias detrás de las grandes producciones y quieres seguir analizando joyas como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún estreno. Déjame en los comentarios cuál es tu película favorita de 007 y nos vemos en la próxima misión. Hasta la próxima.